Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a presentar la ponencia titulada Olvidos y otros mecanismos de los niños de tercer grado de preescolar post-pandemia. Nuestro equipo está comprendido por la maestra Ruth Diana Morán Sotelo, la doctora en educación Blanca Estela Cortés Barradas y su servidor, el maestro Alejandro Ángeles Portas. El aislamiento por COVID-19 tuvo consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños que encontraron en el tercer grado de preescolar en agosto de 2021. Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer la situación de los alumnos de tercer grado de preescolar, quienes al reintegrarse después del periodo de pandemia se encontraban con muchos olvidos de aprendizaje y algunos mecanismos distractores. El objetivo de esta investigación es mostrar cómo vivieron los niños de tercer grado el confinamiento, lo que sucedió con esa información y cómo se encuentran en este actualmente. El análisis de los datos permitió establecer diferencias entre los motivos y los objetivos de los niños y de los adultos. Se tiene que realizar una reflexión sobre la metodología que se utiliza para trabajar en modalidad virtual con niños preescolares. En esta, se debe considerar la importancia que tienen los padres de familia, que, en forma de monitor, tratan de reproducir las indicaciones de la educadora titular o de la docente en formación. Los resultados muestran la importancia que se le debe otorgar al nivel preescolar para obtener conocimientos duraderos, por lo menos mientras se cursa el nivel educativo correspondiente. Empleemos investigación mixta para observar los dos aspectos de la situación de los olvidos de los niños de tercer grado de preescolar. Uno de los resultados obtenidos es que los niños de tercer grado que se encuentran en este momento en primaria fueron apoyados por la madre o el padre para evitar repetir el ciclo. Planteamiento del problema. Fue en Wuhan, China, en diciembre de 2019, donde se originó una enfermedad conocida como COVID-19. Desde marzo de 2020 hasta el 7 de julio de 2021 se vivió en México la pandemia SARS-CoV-2, declarada como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Durante el periodo de pandemia, se trabajó con los niños en forma virtual, lo que propició que los padres de familia tuvieran que ver cada sesión o clase virtual y posteriormente ellos mismos explicaban a los niños lo que tendrían que realizar en cada actividad. Pregunta de investigación. ¿Por qué los niños de tercer grado están desarrollando olvidos y algunos otros mecanismos distractores de aprendizaje? Introducción. De marzo de 2020 hasta el 7 de julio de 2021, en la licenciatura en educación preescolar, se realizaron las planeaciones y programación de las docentes en formación para integrarse a las clases virtuales que se estuvieron realizando según las autoridades del jardín de niños durante varios días a la semana. Posterior al confinamiento, el 7 de julio de 2021 correspondió a las alumnas de quinto semestre llevar a cabo las prácticas con niños de las diversas escuelas preescolares del municipio de la ciudad de Puebla, en donde observamos que los niños de tercer grado de preescolar presentaban olvidos o cierto rechazo con las actividades que se les planteaban. Es en ese momento cuando quisimos observar lo que les estaba sucediendo y sin que ellos lo supieran, programamos actividades semejantes en primer y tercer grado. Se les solicitó a 4 docentes en formación que plantearan actividades semejantes para los niños de primer grado y de tercer grado. Obviamente se tuvieron que seleccionar aquellas actividades que compartirían los niños de primero y tercer grado, además de considerar el periodo de Navidad que estaría dentro del ciclo escolar. Para Humberto Maturana, el aprendizaje es una transformación en la convivencia y los niños se transforman en adultos de una clase u otra, según hayan vivido esa transformación. La educación es, entonces, un proceso de transformación humana en la convivencia que sucede en todas las dimensiones relacionales del niño y la niña. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 36.1% de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2021-2022
tuvo clases a distancia. 35.6% las tomó de manera híbrida y 28.1% de forma presencial. Utilizaron correo electrónico o redes sociales 72.8%. La principal figura de apoyo escolar fue la madre, 91.6% en educación preescolar. El impacto post-pandemia por no llevar a niños a clases presenciales puede tener fuertes consecuencias que serán observadas en los siguientes años. Desarrollo. El semestre de agosto 2021 a enero 2022, periodo en el que se regresó a la modalidad presencial, donde se observaron diversos aspectos en niños preescolares. Según el ORSA, la educación pospandemia tiene la obligación de formar sujetos críticos, además de proporcionarles las herramientas para la resistencia efectiva. El maestro tiene que trascender a las buenas intenciones y pasar a la acción emancipadora. Para UNICEF, la enseñanza preescolar es el nivel educativo más descuidado, ya que muchos países no adoptaron las políticas pertinentes durante las cuarentenas por la COVID-19, dejando atrás a los estudiantes más jóvenes durante los años más críticos de su desarrollo. Independientemente de que en los municipios de Puebla capital se adaptaron los padres de familia a trabajar como monitores para que sus hijos no perdieran el tiempo ni las clases, e inclusive el gobierno de Puebla implementó Aprende en casa para los 3 grados de preescolar. Posteriormente, el gobierno de Puebla, 2021, implementó en el ciclo escolar 2022-2023 Canal 11, 11 niños, que fueron programas para reforzar conocimiento en los niños de cualquier grado de preescolar. Hipótesis. Los trabajos educativos deben partir de la inquietud, deseos, sueños y vida cotidiana de los niños para que estos sean significativos y contribuyan a la construcción de su propio conocimiento. Metodología. Utilizamos investigación-acción participativa en la práctica docente. Empleamos un cuestionario Google con 10 preguntas cerradas para los niños y con 10 preguntas abiertas para los padres de familia, que en total en cada entrevista se tienen 20 preguntas, de las cuales se obtuvo que la metodología de enseñanza en línea fue deficiente para la mayoría de los niños. Este cuestionario se aplicó a los 22 niños de un jardín de niños del municipio de la ciudad de Puebla. La edad de los padres participantes fue de 20 a 45 años. La edad de los niños oscilaba entre 5 y 6 años. En todos los casos, los niños tuvieron que ser auxiliados por sus padres para que entendieran las preguntas que ellos tenían que contestar. Los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico. Fueron contestados y devueltos para sus análisis. Objetivo principal. Contribuir en nuevos periodos de pandemia. Utilizando modalidad virtual, se puede trabajar con los niños preescolares, sin que ellos tengan que olvidar o utilizar algún otro mecanismo para rechazar el conocimiento. Contenido. La pandemia COVID-19 se convirtió en una crisis sanitaria que trajo consigo bajo rendimiento en el proceso formativo de los niños preescolares, en donde los niños tuvieron que recibir apoyo de los maestros y de los padres de familia. Que su familia contara con buena conectividad por medio de los celulares y los padres deberían de contar con instrucciones sobre las características de la plataforma y recursos tecnológicos que se estuviera utilizando. También muestra la importancia que tiene el llamado triángulo de Piaget: maestros, alumnos, padres de familia. Para José Manuel Prats, desde mi punto de vista se ha dado un papel excesivo a la institución escolar, donde también sufren esta transferencia, debiendo educar en todos los ámbitos, cuando en realidad deberían haberse constituido en elementos privilegiados de apoyo y de referencia en el proceso educativo de los niños, cuya educación integral es responsabilidad principal de los padres. Análisis cuantitativo. Respondieron este cuestionario 22 niños con 10 padres de familia y 12 mamás. La pregunta número 1. ¿Te gustaron las clases por televisión o por celular?
de la cual 4 respondieron que sí y 18 que no. En general, los niños no quieren regresar a clases virtuales porque creen que no aprenden nada. De la pregunta número 2, ¿aprendiste muchas cosas cuando estuviste en tu casa? 22 respondieron que no. De la tercera pregunta, ¿qué extrañas de tu escuela, maestra, el salón de clases? 18 respondieron que extrañaban a las maestras, mientras que 4 al salón de clases. Los niños extrañan a las maestras porque ellas se acercan a los niños para observar su respuesta e indicar los posibles errores que se presenten. De la pregunta número 4, con respecto a las actividades, ¿tu maestra te indicó tus errores y cómo corregirlos? 19 respondieron que sí, mientras que 3 respondieron que no. La pregunta número 5, en general, ¿qué extrañas de tu escuela? ¿Los amigos? ¿Las actividades? 22 respondieron que los amigos, lo que indica que los niños requieren de la convivencia diaria con sus amigos o compañeros de clases para llevar a cabo la socialización del conocimiento. De la pregunta número 6, ¿te gustan todas las materias que te estuvieron enseñando cuando estuviste en tu casa en confinamiento por pandemia? 12 respondieron que sí, mientras que 10 respondieron que no. La pregunta número 7, ¿qué te gusta hacer? Cantar, bailar, juegos, cuentacuentos, educación física. 7 respondieron que bailar, 8 la educación física, 4 respondieron que cantar. Siendo las actividades que utilizan el movimiento del cuerpo aquellas que más les gustan a los niños. La pregunta número 8. ¿Te gusta estar ya con tus amigos y tu maestra? 22 respondieron que sí. La pregunta número 9. ¿Quién tiene más paciencia para enseñarte? ¿Tu papá, tu mamá o tu maestra? Los 22 alumnos respondieron que la maestra. En general, los niños no quieren regresar a la modalidad virtual porque dicen que no aprenden nada. Y de la pregunta número 10, ¿crees que en este semestre sí vas a aprender muchas cosas? 22 respondieron que sí. Análisis cualitativo. Se les preguntó a los 10 padres de familia y a las 12 mamás. Pregunta número 11. Desde que empezó la pandemia COVID-19 hasta este momento, ¿ha visto diferencias en el aprendizaje de su hijo? ¿Habla con su hijo sobre la pandemia? 17 contestan que notan que los niños se encuentran dispersos, distraídos y que les está costando volverse a integrar en su grupo y realizar las actividades con esta nueva maestra que les exige que deben saber y conocer cosas específicas como la numeración, el abecedario, ubicación espacial y algunas otras cosas. Hablamos con nuestro hijo y le decimos que allá afuera hay un bicho feo que se llama COVID-19 y que por eso no debemos de salir de nuestra casa. 5 contestan que sus hijos muestran un ligero avance. A veces hablamos con la niña y le decimos que no podemos salir de casa y eso la enfurece. Se pone a gritar y se quiere salir. La mayoría de los padres de familia identifican que el periodo pandemia fue un tiempo perdido, pues los niños no se adaptaron a la modalidad virtual y no veían a sus padres como a sus maestros. La mayoría de los padres de familia deberán dialogar con los niños para mantener un diálogo sano, conversaciones regulares. Es importante mantener ese canal de comunicación abierto y mantener una relación sólida de confianza con sus hijos en donde puedan expresar que se sienten asustados, tristes, nerviosos, alterados, confundidos o irritables, que además de estrechar lazos en la familia, ayuda a satisfacer las necesidades psicológicas de los niños. Pregunta número 12. ¿Dedica más tiempo ahora para estudiar que en el periodo de pandemia? 12 madres contestan que sí es más tiempo el que le está dedicando a su nivelación de conocimientos, pero que los niños están aburridos, que no quieren estar repasando lo que ya habían visto. 8 madres dicen que no están utilizando más tiempo para repasar y 2 dicen que los niños no quieren hacer nada ni repasar. La mitad de los padres de familia desarrollan repasos de lo que ya habían aprendido los niños. Habría que ver cómo están realizando ese repaso.
si le pidieron a la maestra actual una forma en la que debieron hacer el reforzamiento de conocimientos y para los dos niños que no quieren hacer nada, sus padres deberán solicitar acompañamiento de personal calificado. Pregunta número 13. ¿Qué nota o identifica de dificultad cuando su hijo se dedica a estudiar? 8 madres dicen que les da dolor de cabeza recordar lo que aprendieron. 14 dicen que los niños no quieren recordar los números, el abecedario y las operaciones matemáticas. Reproducir el conocimiento aprendido con anterioridad, cuando es lo que los niños quieren olvidar por el confinamiento y tiempo encerrados. Además de que la matemática no es de las materias más gustadas por los niños, porque por lo regular a los niños les dicen sus mismos padres de familia que a ellos tampoco les gustaba la matemática. Pregunta número 14. ¿Qué le comenta a su hijo con respecto a las tareas o actividades que le dejan realizar? 18 respondieron que son aburridas porque están repitiendo cosas que ya hicieron antes. 4 que se volvió aburrida la clase. Es obvio que la educadora del ciclo escolar de tercero está observando que los niños olvidaron el conocimiento de segundo grado, por lo que, como puede, ella tiene que concluir con su propio curso de tercer grado, pero activando y reforzando lo de segundo grado para que no lo olviden. Pregunta número 15. La maestra le indica a su hijo dónde está el error y cómo debe corregirlo. 22 contestan que sí les indican los errores y cómo corregirlos, pero que aún siguen haciendo mal las actividades. Pregunta número 16. ¿Qué materia le gusta más a su hijo? ¿Por qué cree que sea así? 22 respondieron todo lo que tenga que ver con movimiento, bailar, educación física y las representaciones de cuentos, porque desde más pequeño le gustaba estar bailando, cantando, moviéndose o corriendo, persiguiendo a sus compañeritos. En este caso es claro que al estar más de un año frente al televisor o siguiendo las indicaciones de sus padres, los dejó en una situación estática o quieta, por lo que necesariamente requieren en este momento del movimiento, el contacto con sus compañeros y sobre todo el contacto con la educadora. Pregunta número 17. ¿Actualmente pueden realizar las tareas solos? 22 respondieron que no. Siempre necesitan que esté el padre o la madre con ellos a la hora de realizar la tarea. La guía que recibieron de sus padres en el periodo de confinamiento la quieren seguir continuando en este momento. Pregunta número 18. ¿Qué es lo que ellos más extrañan? 22 respondieron la escuela porque ahí están sus amigos y su maestra. Con sus amigos quieren jugar, hablar y tocarse porque ya están en la escuela nuevamente. En general, lo que observamos es que los niños tienen una necesidad mayor de estar, jugar y convivir con sus compañeros como lo hacían antes del confinamiento. En pocas palabras, quieren sentirse vivos, sin confinamiento, sintiéndose acompañados y haciendo actividades como antes. La pregunta número 19. Al realizar sus tareas y actividades, ¿utiliza más tiempo, igual tiempo o menos tiempo que el empleado en confinamiento? 22 respondieron que utilizan más tiempo porque dicen que les ha costado recordar algunas cosas. Pregunta número 20. ¿Qué sucederá si los niños no logran alcanzar el nivel de tercer grado? 22 respondieron que el gobierno de Puebla y la SEP dijeron que no habría reprobados. Discusión. Cuanto más tiempo permanezcan cerradas, menos factible es que los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad vuelvan a ocupar su lugar en el aula. La UNESCO proyecta que 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe no podrán regresar nunca a la escuela debido al COVID-19. Efectivamente, en el periodo de pandemia, para regular las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria, ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, advierte que no podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en que se encuentran inscritos,
escribió Ariadna Ortega, 2021. No se reprobó a ningún estudiante, pero en 2023 sí se puede reprobar estudiantes. Tal vez los padres de familia quieren confiar en que nadie reprueba el preescolar, pero la realidad es que, si no alcanzan un óptimo nivel para ingresar a la primaria, se quedan reprobados. Por este motivo, los padres de familia se encuentran preocupados, porque los niños de tercer grado muestran varias deficiencias en sus conocimientos. El principal objetivo que tuvo la educación a distancia fue la de atender y dar cumplimiento al derecho constitucional. La modalidad a distancia tuvo diversos problemas que tuvieron que ver especialmente con la conectividad y los bajos resultados que se obtuvieron de esta particularidad. La conectividad fue compleja porque no todos los padres de familia contaban con laptop o computadora de escritorio, por lo que las actividades que generaron la educadora titular y la docente en formación fueron realizadas para poderse conectar por celular a una hora determinada con los padres de familia. Yadira Morales menciona, la motivación del maestro es determinante para establecer los objetivos que los estudiantes necesitan alcanzar en el aprendizaje. De ahí que la práctica y el compromiso en el aprendizaje han probado ser más efectivos que la sola memorización. Obviamente que la motivación es importante, pero tanto en la maestra como en los niños que van a recibir la clase, y en este caso especial, también en los padres de familia quienes, por situaciones de su familia, trabajo, etc., no captaban bien lo que se les pedía que transmitieran a sus hijos. Conclusiones. Nunca los recursos tecnológicos podrán reemplazar la labor educativa de la educadora, el contacto generado con ella o la docente en formación, así como las instrucciones directas tan importantes para los niños preescolares. No fue fácil para los niños de tercero de preescolar adaptarse a la forma virtual y posteriormente volver a la modalidad presencial. La habilidad pedagógica o capacidad técnica de los padres o tutores no fue buena para transmitir los conocimientos. Esto trajo como consecuencia que los niños dijeran que no aprendían nada o que sentían que no aprendían. Los olvidos y algunos mecanismos de distracción son parte de lo que los niños emplearon como defensa ante el periodo de pospandemia, en donde para los niños fue un tiempo en el que no pudieron salir a la calle, ir a la escuela para ver a su educadora y jugar con sus amigos, debido a que permanecieron en casa. En la mayoría, esos olvidos fueron observados esencialmente en la materia de matemáticas, en menores casos, en todas las otras materias. Para las actividades de matemáticas, se observó que las madres que estuvieron insistiendo en los niños para repasar no tuvieron tanto problema como aquellos que no repasaban actividades o que no había algún adulto que les pudiera ayudar con estas. Por su parte, los padres de familia esperaban que fuera una situación de una semana o dos, pero no sabían que esta pandemia se desarrollaría en más de un año. El escenario para los padres de familia, sobre todo para las madres, no se tornó fácil, más cuando tuvieron que pasar más de media hora explicándole las actividades y cómo resolverlas a sus hijos. De aquí que muchas de ellas reconocieron el papel que tiene la educadora y que el nivel preescolar no solo es para estar jugando con los niños. Los horarios de los programas de Aprenda en Casa coincidían con la hora de hacer quehaceres de la casa. Varias de las madres de los niños de tercer grado se decían que era muy importante que su hijo pudiera aprobar el curso sin tener ningún problema y reforzaron sus estudios para que no tuvieran atrasos en las actividades y tareas. Para algunas de ellas es satisfactorio que su hijo haya aprobado y que se incorporó fácilmente a la primaria. Para la educadora titular, el trabajo se triplicó porque tenía que atender a los padres de familia. Escuchaba dudas de sus alumnos y les daba respuestas para que pudieran realizar las actividades y tareas. Obviamente el tiempo destinado para cada clase de los niños de tercer grado se amplió, así como el tiempo en el que solicitaban actividades y o tareas realizados en los cuadernos u hojas de trabajo. Con estos cuadernos amplió su jornada de trabajo, pues tenía que recogerlos, revisar,
regresarlos e indicar quién tenía que volver a realizar la tarea o actividad, así como planear la siguiente actividad en la web para los padres de familia. Aquí comentamos que el trabajo se triplicó en todos los niveles educativos, debido a que nuestra SEP quería saber cuándo se tenían las reuniones con padres o alumnos, qué temas abordó en esa sesión, quiénes asistían, la relación con la planeación realizada al inicio del ciclo escolar, las evidencias que comprueban lo descrito y después de todo esto, la sociedad revalorizó el papel del educador, profesor, maestra en los distintos niveles educativos mexicanos. La docente en formación ayudó a la educadora titular en algunas de las actividades que desarrollarían para los niños de tercer grado. Tuvo que cambiar muchas de sus actividades y aprender que en un periodo de pandemia no fue tiempo fácil y que se debe estar preparada para situaciones parecidas. El desafío actual es el de reducir al máximo el impacto negativo que tendrá esta pandemia en el aprendizaje y la educación en los subsiguientes ciclos escolares, así como aprovechar esta experiencia para mejorar los aprendizajes de los niños para que reciban una educación de calidad. Haciendo seguimiento de los niños de tercer grado por indicación de la educadora titular, sabemos que de los 22 alumnos, 11 aprobaron y se encuentran en primaria. 9 niños fueron condicionados para ubicarlos en primaria y 2 niños repitieron el curso de tercer grado. Muchas gracias.